¿Te has dado cuenta de cuánto le gusta al mundo poner etiquetas? Si alguien entra en una tienda con traje y corbata, recibe sonrisas. Pero si entra con botas llenas de barro, enseguida es tratado como un intruso. ¿Parece injusto? Pues sí, pero esa es la realidad que muchos prefieren fingir que no existe. Y paradójicamente, es justamente en ese prejuicio donde nacen los mayores giros inesperados. Ahora imagina la escena. Un joven granjero humilde, acostumbrado al olor de la tierra y al peso del trabajo, entra en una concesionaria de lujo. El gerente, lleno de arrogancia, lo humilla delante de todos, convencido de que jamás podría comprar algo allí. Solo que la vida tiene una manera curiosa de dar la vuelta al juego. Cuando menos lo esperamos, la apariencia engañosa se convierte en la verdad que desarma hasta a los más orgullosos. Y aquí va la pregunta que puede hacerte reflexionar. ¿Cuántas veces has subestimado a alguien sin conocer su historia? Esta narrativa no trata solo de autos o dinero, trata de dignidad, respeto y del impacto que sentimos cuando descubrimos que juzgamos mal. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que parecía solo una humillación pública se transformará en una lección capaz de cambiar la forma en que ves a las personas a tu alrededor. Lucas entró en la concesionaria con pasos firmes, botas aún marcadas por el barro de la finca. Para muchos, aquello era solo suciedad. Para él, era símbolo de trabajo, dignidad y sudor. El gerente, señor Roberto, apenas levantó la vista, moldeando ya un juicio precipitado. ¿Quién no ha pasado por eso? Esa situación en la que, antes de abrir la boca, ya nos colocan en una caja, etiquetados por la apariencia. Es curioso cómo la mayoría olvida que las mayores fortunas suelen andar de forma sencilla. La mirada de Roberto cargaba desprecio disfrazado de profesionalismo. Sin escuchar una palabra, sugirió a Lucas que buscara la sección de seminuevos, como si dijera, este no es tu lugar. ¿Cuántas veces en la vida real alguien intentó empujarnos fuera de un espacio solo porque no creía en nuestro valor? Eso ocurre en el trabajo, en reuniones, incluso en filas de banco. En esos momentos aprendemos que el prejuicio rara vez es explícito, pero siempre deja huellas profundas. Imagínate en el lugar de Lucas. Entras en algún sitio dispuesto a cumplir un sueño, o incluso a hacer una inversión, y te tratan como si fueras invisible. Esa escena puede parecer común, pero esconde un detalle poderoso. La forma en que reaccionamos al juicio revela más de nosotros que de quien nos juzga. Y lo que parecía solo un momento embarazoso, pronto se convertiría en un giro capaz de sorprender a todos. Detrás de las ropas simples de Lucas, había una historia que pocos conocían. No era solo un joven de botas sucias, era dueño de una de las mayores haciendas de la región, responsable de garantizar el sustento de decenas de familias. Cada saco de granos cosechado, cada animal cuidado, representaba empleo y dignidad para quienes trabajaban a su lado. Es interesante cómo la sociedad muchas veces valora la corbata y olvida el sombrero de paja que mantiene abastecida la mesa de todos. Mientras muchos solo veían apariencia, Lucas cargaba un legado. Su hacienda movía la economía local, trayendo prosperidad no solo para él, sino para toda la comunidad. No necesitaba ostentar autos importados o relojes caros para probar quién era. Su mayor patrimonio estaba en el impacto que generaba a su alrededor. Y aquí cabe una reflexión. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor, aparentemente comunes, llevan consigo historias extraordinarias que simplemente no vemos? Su ida a la concesionaria no era un capricho de lujo, sino una necesidad de trabajo. Lucas buscaba renovar la flota de camionetas para garantizar que su producción siguiera firme y que los empleos continuaran. Observa cómo cambia la perspectiva. Lo que parecía solo un campesino intentando lucirse, era en realidad un líder invirtiendo en el futuro de muchos. Y paradójicamente, aquella apariencia despreciada por Roberto escondía más poder que cualquier corbata cara pudiera mostrar. Roberto, en su afán de mostrarse superior, no se conformó con despreciar a Lucas en silencio. Decidió exponer su arrogancia frente a otros clientes, lanzando frases irónicas e insinuando que el joven granjero jamás tendría condiciones para comprar un vehículo de alto valor. La risa disimulada de algunos presentes solo aumentaba el peso de aquella escena.
creando un clima de vergüenza colectiva. Es curioso cómo, en momentos así, muchos prefieren reírse del dolor ajeno en lugar de reflexionar sobre su propia postura. Esa actitud del gerente es reflejo de lo que ocurre en diversos ambientes sociales y profesionales. ¿Quién no ha presenciado a alguien ser ridiculizado en una reunión de trabajo, o incluso en una clase, solo por no encajar en el patrón esperado? El escenario de la humillación siempre atrae miradas, pero rara vez atrae el coraje de quien podría intervenir. Y aquí reside una gran lección. A veces, el silencio de quien observa pesa tanto como la arrogancia de quien humilla. Para Lucas, aquel momento parecía una prueba de paciencia. Sabía quién era, conocía el valor que cargaba, pero el dolor de ser irrespetado frente a extraños no dejaba de incomodar. La humillación pública tiene el poder de afectar al ego, de provocar el deseo de reaccionar en el calor del momento, pero él respiró hondo y, en silencio, sembró la semilla del giro que vendría. Lo que nadie allí imaginaba era que la historia aún guardaba una sorpresa capaz de invertir totalmente los papeles. Al día siguiente, la concesionaria amaneció como cualquier otra, pero la rutina sería interrumpida de forma inolvidable. Lucas regresó, esta vez sin las marcas de barro en las botas, acompañado de su abogado y de un asesor financiero. El silencio en el salón fue inmediato, como cuando una autoridad entra en una sala y todos perciben que algo fuera de lo común está por suceder. El mismo gerente que antes se había burlado ahora se removía inquieto, sin imaginar lo que estaba a punto de escuchar. Con la serenidad de quien sabe exactamente el valor que carga, Lucas anunció que no estaba allí para comprar solo una camioneta. Su deseo era adquirir 10 vehículos de lujo para reforzar la flota de su hacienda, y lo haría al contado. Imagina la escena. El mismo hombre que había sido tratado como invisible, ahora sorprendía a todos con una decisión que revelaba no solo poder adquisitivo, sino visión a largo plazo. Era como si la vida estuviera devolviendo, con creces, cada mirada de desprecio que había recibido. Los clientes que habían presenciado la humillación anterior, ahora observaban boquiabiertos. El contraste era evidente. Quien parecía no tener nada revelaba tener más que suficiente, y quien se creía superior comenzaba a encogerse en su propio orgullo. Es en esos momentos cuando la vida nos recuerda un detalle precioso. Nunca subestimes a alguien por lo que ves por fuera. La mayor riqueza, muchas veces, solo se revela cuando menos lo esperamos. Y, aquel día, todos lo entenderían de una forma dolorosa e inolvidable. Entre las miradas curiosas y las expresiones de sorpresa, había alguien que no se había callado ni el día anterior. Pedro, un joven vendedor de la concesionaria. A diferencia de los demás, él había percibido en Lucas algo que no se medía por ropas o apariencia. Pedro sabía que el respeto no es un favor, es una obligación. Por eso, en el momento en que el gerente se burló del granjero, fue él quien se atrevió a recordarle que todo cliente merece dignidad, independientemente de la billetera que cargue en el bolsillo. Ese gesto puede parecer pequeño, pero tiene un peso gigantesco. Quien haya trabajado en ambientes hostiles sabe lo difícil que es posicionarse contra la mayoría. Pedro arriesgó su propia estabilidad para defender a alguien que ni siquiera conocía. Es como ese amigo que, en un grupo de colegas, no permite que se rían de ti a tus espaldas. Esos gestos son raros, pero cuando aparecen, se graban en la memoria de quien los recibe como un sello de confianza. Lucas no olvidó la postura del joven vendedor. En medio de la arrogancia y la burla, aquella voz solitaria fue un faro de humanidad. Muchas veces, es en los detalles discretos donde encontramos a quienes realmente valen la pena. Y allí, mientras todos se preguntaban cómo terminaría la situación, ya comenzaba a nacer una conexión silenciosa entre granjero y vendedor, capaz de cambiar el rumbo de toda la historia que aún estaba por venir. No tardó en llegar a la dirección de la concesionaria lo que había sucedido. La humillación de Lucas, presenciada por varios clientes, corrió de boca en boca, como suele ocurrir en los pueblos pequeños o incluso en las grandes ciudades. Al fin y al cabo, las malas noticias siempre se difunden rápido. Cuando el caso llegó a oídos de los superiores, no había manera de ignorarlo. Roberto había sobrepasado todos los límites de la ética profesional. La empresa, preocupada por su imagen y por la experiencia de los clientes, convocó a Roberto para dar explicaciones.
El gerente intentó justificar sus actitudes, pero el peso de la verdad era innegable. Quien trabaja con el público sabe que una mala experiencia puede generar 10 comentarios negativos, mientras que una buena rara vez es recordada. Y en este caso, la arrogancia de un empleado ponía en riesgo la credibilidad de todo el negocio. Ante la gravedad de la situación, la decisión fue dura, pero necesaria. Roberto fue severamente reprendido y apartado de sus funciones. El episodio sirvió como ejemplo claro para los demás vendedores. No importa quién cruce la puerta, cada cliente debe ser tratado con respeto. Lo interesante es que, a veces, la vida nos corrige a través de consecuencias profesionales que llegan no como castigo, sino como una oportunidad de reflexión, y esta sería apenas una de las transformaciones que estaban por venir. Lucas podría haber cerrado la compra con cualquier vendedor y marcharse, dejando solo el rastro de la sorpresa. Pero no, eligió algo mayor. Decidió valorar la postura correcta de Pedro. Se aseguró de cerrar todo el negocio directamente con él, mostrando que el carácter y el respeto valen más que la arrogancia y la apariencia. Es como en la vida. Siempre recordamos a quien nos tendió la mano cuando todos los demás nos dieron la espalda. Además de realizar la compra millonaria, Lucas sugirió algo que cambiaría la cultura de la concesionaria: capacitaciones sobre atención sin prejuicios. Entendió que no bastaba con dar el ejemplo, era necesario provocar transformación. Piensa en esto: ¿cuántas veces te has callado ante una injusticia cuando podrías haber propuesto un cambio? A veces, pequeñas iniciativas en empresas o comunidades se convierten en semillas de revoluciones silenciosas. El gesto de Lucas fue más allá del dinero. Fue un mensaje poderoso de que el verdadero valor de una empresa no está solo en los productos que vende, sino en la forma en que trata a las personas. Al reconocer a Pedro y al proponer cambios estructurales, dejaba claro que su inversión era también un compromiso con la dignidad, y, a partir de allí, aquella historia no sería solo sobre una compra, sino sobre una lección que se extendería mucho más allá de las paredes de la concesionaria. La repercusión del episodio no se limitó a la concesionaria. En poco tiempo, toda la ciudad comentaba sobre el error de juzgar a alguien solo por su apariencia. Era como si aquel momento hubiera abierto los ojos de mucha gente que hasta entonces no percibía sus propios prejuicios cotidianos. Conversaciones en cafés, charlas entre amigos e incluso grupos de trabajo comenzaron a citar la historia de Lucas como un ejemplo vivo de que la dignidad debe ir siempre antes que el estatus. Este tipo de acontecimiento tiene un efecto curioso. Funciona como un espejo colectivo. Cada persona que escuchó sobre la humillación y la revancha de Lucas comenzó a preguntarse: ¿y yo? ¿Acaso también he tratado a alguien de forma injusta solo por su aspecto? Así es como comienzan los cambios culturales, no en grandes discursos políticos, sino en historias reales que tocan el corazón y sacuden la conciencia. Y cuanto más circulaba la historia, más crecía la idea de que el respeto no es un lujo reservado a quienes ostentan, sino un derecho básico. El nombre de Lucas se transformó en símbolo de integridad, no solo por su riqueza, sino por la forma en que eligió reaccionar. Y ese aprendizaje colectivo, impulsado por una experiencia dolorosa, aún traería nuevas consecuencias, especialmente para aquellos que tuvieron el coraje de actuar con empatía desde el principio. El desenlace trajo un contraste revelador entre dos destinos. Pedro, el joven vendedor que se atrevió a defender el respeto, fue ascendido a gerente de ventas. Su postura ética, antes vista solo como un acto correcto, ahora era reconocida como verdadera liderazgo. Es curioso cómo, en la vida, muchas veces no es el talento más ruidoso el que abre puertas, sino el coraje silencioso de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Mientras tanto, Roberto enfrentaba su propio espejo, humillado no solo por la reprimenda de la empresa, sino también por la mirada reprobadora de la comunidad. Se vio obligado a revisar su actitud. Y aquí hay un detalle importante. La vida suele darnos oportunidades de recomenzar, aunque vengan envueltas en fracasos. Para él, aquel alejamiento era más que un castigo. Era una invitación a una transformación personal. La ciudad comentaba no solo la compra de los 10 vehículos, sino también el contraste entre el reconocimiento de Pedro y la caída de Roberto. Era casi como presenciar un guión de cine.
donde cada personaje cosecha lo que sembró. Y en ese escenario, quedaba evidente que la verdadera grandeza no está en nunca equivocarse, sino en tener el coraje de cambiar. Aún quedaba, sin embargo, una reflexión final, que convertiría toda aquella historia en una lección duradera. Al final de todo este trayecto, Lucas dejó algo mucho mayor que camionetas de lujo en la concesionaria. Dejó una lección que resonaba como un susurro incómodo, pero transformador. La verdadera riqueza no está en lo que llevamos en el bolsillo, sino en lo que llevamos en el corazón. No es exagerado decir que su postura se convirtió en símbolo en la ciudad. No necesitó gritar, no necesitó humillar de vuelta, no necesitó probar nada a nadie. Simplemente mostró, con sus acciones, que el respeto no se compra en ningún lugar. Se conquista, ladrillo a ladrillo, en las elecciones que hacemos a diario. Ese episodio que comenzó como una escena de prejuicio banal, terminó como una clase pública de humanidad. Toda la ciudad hablaba de lo ocurrido, en los desayunos en las panaderías, en las conversaciones rápidas en la parada del autobús, hasta en las reuniones de negocios. El nombre de Lucas circulaba no como el hacendado rico, sino como el hombre que supo transformar la arrogancia en lección. Se convirtió en ejemplo de cómo la dignidad es una moneda universal, que nunca pierde valor, sin importar el contexto. Es curioso cómo, cuando escuchamos una historia así, casi estamos obligados a mirar dentro de nosotros mismos. Y aquí está la reflexión que realmente importa. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia? Tal vez haya sido aquel conductor de aplicación con un coche sencillo, que en realidad es ingeniero, o aquella señora humilde que limpia oficinas de noche, pero que guarda en su memoria poemas capaces de emocionar a multitudes. El problema es que vivimos en una cultura que confunde apariencia con esencia, y cuando hacemos eso, perdemos la oportunidad de ver los tesoros escondidos en las personas a nuestro alrededor. Lucas entendió pronto que el dinero compra comodidad, pero no compra carácter, y eso vale para todos nosotros. Imagina a un empresario que logra cerrar grandes contratos, pero trata a sus empleados con grosería. Tarde o temprano, esa postura pasa factura. De la misma forma, piensa en alguien sencillo, sin diplomas colgados en la pared, pero con palabra firme, respeto por el prójimo y manos dispuestas a ayudar. ¿Quién crees que realmente lleva riqueza dentro de sí? Pues bien, ese fue el mensaje subliminal que dejó la actitud de Lucas. Al no devolver el golpe con la misma moneda, mostró que la grandeza no está en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Es fácil responder al desprecio con rabia. Lo difícil es mantener la calma y transformar el veneno en antídoto. Lucas podría haber usado su fortuna para aplastar a Roberto, pero prefirió usar su postura para educar. Como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y aquel día, Lucas encarnó exactamente eso. El impacto de esta historia no se limitó a la concesionaria ni a la comunidad. Cobró vida propia, como esas narrativas que se difunden en cadenas invisibles. Quien la escuchaba, la transmitía. Los profesores se la contaban a sus alumnos, los padres a sus hijos. Los líderes la usaban como metáfora en conferencias. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo todo ser humano entiende que el respeto es un derecho básico, pero pocos tienen el coraje de llevarlo a la práctica en el día a día. Es como si Lucas hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro, en el que todos estaban acostumbrados a tropezar. Ahora, trae esta lección a tu propia vida. ¿Cómo has tratado a las personas a tu alrededor? De nada sirve hablar de prosperidad, éxito o crecimiento, si en el día a día no miras a los ojos al camarero, no agradeces a la cajera del supermercado, no respetas el silencio de un anciano en la fila del banco. Es en los detalles invisibles donde se revela el carácter. Si quieres prosperar de verdad, empieza por ahí. Trata bien a quien no puede darte nada a cambio. Esa es la raíz de la verdadera grandeza. La frase de Lucas, el respeto no se compra, se conquista. No es solo bonita, es un manual de vida. Piensa conmigo, si el respeto pudiera comprarse, los más ricos serían automáticamente los más respetados. Pero tú y yo sabemos que no es así. Muchos millonarios son temidos, pero no admirados. Tienen aduladores, pero no verdaderos amigos. En cambio, hay personas sencillas que al entrar en cualquier ambiente, reciben miradas de cariño y reverencia porque siempre sembraron dignidad.
Eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No se trata solo de Lucas, se trata de todos nosotros. Se trata de cada vez que decidimos juzgar menos y respetar más. Se trata de cada situación en la que tenemos la elección entre vengarnos o inspirar. Se trata de no permitir que la arrogancia de alguien nos robe la serenidad. Cuando escuchamos la trayectoria de Lucas, no es solo él quien aparece frente a nosotros, sino nuestro propio reflejo, preguntándonos, ¿y tú? ¿Cómo reaccionarías? Y quizás esa sea la mayor provocación que queda en el aire. Si la vida te colocara en el lugar de Lucas, ¿qué harías? ¿Aceptarías la humillación en silencio? ¿Responderías con ira? ¿O transformarías el episodio en un hito de aprendizaje para todos? Esa respuesta no necesita darse con palabras, sino con actitudes diarias. Porque en el fondo, cada encuentro humano es una concesionaria de la vida. Alguien entra, alguien observa, alguien juzga, y nosotros tenemos la oportunidad de decidir si seremos Roberto o Lucas. Al final, la historia nos recuerda que el mundo puede girar en torno al dinero, pero solo se sostiene en torno a la dignidad, y es precisamente esa conciencia la que abre puertas que nunca se cierran. Porque la fortuna puede desaparecer, el estatus puede ser olvidado, pero el respeto verdadero permanece. Lucas lo sabía, y sin levantar la voz, grabó su nombre en la memoria colectiva de su ciudad. Y quién sabe, tal vez ahora también lo grabe en tu corazón, provocándote a repensar la forma en que has vivido y tratado a quienes cruzan tu camino. Llegamos al final de esta historia, pero en realidad es solo el comienzo de algo mucho mayor, un llamado a mirar dentro de nosotros mismos. El episodio entre Lucas, Roberto y Pedro no es solo sobre autos o sobre dinero, es sobre cómo cada uno de nosotros elige posicionarse ante la vida, porque, en el fondo, la verdadera pregunta que aquí resuena es, ¿quién has sido tú en tu día a día? ¿El que juzga? ¿El indiferente o aquel que valora al ser humano por encima de todo? Es fácil escuchar esta historia e indignarse con la actitud de Roberto, pero, ¿será que en algún momento de tu vida tú también fuiste un Roberto para alguien? Tal vez cuando trataste con frialdad al camarero que tardó en traer el pedido, o cuando ignoraste al portero que te saludaba todos los días, o incluso cuando miraste con desconfianza a alguien mal vestido en el transporte público. Esos pequeños gestos, aparentemente insignificantes, revelan mucho más sobre quiénes somos de lo que imaginamos. Lucas nos muestra que la dignidad no es un discurso bonito, es una práctica diaria. Él podría haber usado el dinero para humillar de vuelta, pero prefirió usar el episodio para enseñar. Esa postura tiene un poder transformador que trasciende cualquier transacción comercial. Piensa en esto. Si cada uno de nosotros, en lugar de responder con odio, respondiera con grandeza, ¿cuántas situaciones tensas se transformarían en oportunidades de aprendizaje colectivo? Y aquí va una provocación directa. ¿Cómo has tratado a las personas invisibles en tu día a día? Los repartidores de aplicaciones que llegan agotados después de pedalear kilómetros. Las trabajadoras de limpieza que limpian oficinas mientras la ciudad duerme. Los trabajadores rurales que muchas veces sostienen, con sus manos callosas, el alimento que llega a tu mesa. El mundo se sostiene sobre estos pequeños grandes héroes, pero la mayoría de la gente ni siquiera los mira. ¿No será hora de empezar a verlos? El respeto no cuesta nada, pero lo vale todo. No depende de tu cuenta bancaria, de tu diploma, del coche que conduces o de la ropa que vistes. Depende de tu conciencia. Y es justamente ahí donde está el punto más importante. Puedes perder dinero, puedes perder estatus, puedes perder oportunidades, pero si mantienes el respeto por los demás, nunca perderás tu esencia. Como decía Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. La lección de Lucas también nos muestra que la humildad no es ausencia de poder, sino elección de cómo usarlo. Él tenía recursos para aplastar a quien lo había irrespetado, pero decidió usar su fuerza para valorar a quien actuó con empatía. Esto nos lleva a una reflexión práctica. Cuando te encuentras en una posición de ventaja, ya sea en una negociación, en una discusión o incluso en un simple malentendido, ¿usas ese poder para imponerte o para construir? Porque es ahí donde se mide el carácter de alguien. Y no pienses que esta historia está distante de tu realidad. Cada día entras en tu propia concesionaria de la vida. Puede ser en el trabajo, en la familia
o incluso en el supermercado. Siempre hay alguien observando, juzgando y principalmente siendo impactado por la forma en que reaccionas. Y más que eso, siempre hay una oportunidad de mostrar grandeza. La pregunta es, ¿has aprovechado esas oportunidades o las has dejado pasar? Otro punto esencial es el impacto colectivo. Observa cómo una sola actitud, la de Pedro, el joven vendedor, cambió todo el rumbo de la narrativa. Esto nos recuerda que no necesitamos tener cargos de liderazgo ni fortunas para marcar la diferencia. A veces, basta un acto de valentía, una palabra en el momento justo, una postura firme. Si piensas que no tienes poder para transformar nada, recuerda a Pedro. Él no era dueño de la concesionaria, pero fue su valentía la que abrió el camino para el cambio. Y aquí va una invitación práctica. Observa a partir de hoy tus pequeños gestos. Saluda a quien cruza tu camino. Escucha de verdad a quien te pide atención. Reconoce a quienes trabajan en la sombra, sin esperar aplausos. Puede parecer pequeño, pero es exactamente en esos detalles donde plantas la semilla del respeto. Y, cuando menos lo esperes, esa semilla volverá a ti en forma de confianza, amistades sólidas y oportunidades inesperadas. La vida, al fin y al cabo, es un gran espejo. Lo que le entregas tarde o temprano regresa. Lucas entregó dignidad, y lo que recibió fue admiración y respeto colectivo. Roberto entregó arrogancia, y lo que recibió fue la dolorosa oportunidad de revisar sus elecciones. Pedro entregó valentía, y lo que recibió fue reconocimiento y crecimiento. ¿Y tú? ¿Qué has entregado al mundo? ¿Qué esperas cosechar dentro de algunos años? Este es el momento de provocar tu propio cambio. Pregúntate, si hoy se escribiera una historia sobre mi postura ante las personas, ¿cómo me gustaría ser recordado? ¿Como alguien que juzgaba? ¿Como alguien que callaba? ¿O como alguien que marcaba la diferencia? Esta reflexión no es solo filosófica, es práctica, porque cada elección que haces, desde cómo hablas con tus padres hasta cómo tratas a los desconocidos, va construyendo tu reputación invisible. Y si esta historia te tocó de alguna forma, entonces no dejes que sea solo una emoción pasajera. Transfórmala en acción. Aplícala en tu día a día. Elogia más. Juzga menos. Escucha de verdad. Trata con dignidad. Pregúntate constantemente, si yo estuviera en el lugar de esa persona, ¿cómo me gustaría ser tratado? Esa es la regla de oro que atraviesa culturas, religiones y siglos. Quien vive por ella, construye una vida sólida y admirable. Por último, dejo aquí una provocación que puede cambiar el rumbo de tu vida. Cuando se cuente la historia de tu vida, serás recordado como quién, como Roberto, que juzgaba, como Pedro, que defendía, o como Lucas, que transformaba. La respuesta está en cada elección que hagas a partir de ahora. Y si crees que este tipo de reflexión es importante, no dejes de continuar este camino. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esta historia con alguien que necesita repensar la forma en que ha tratado a los demás. Porque aprender es bueno, pero ponerlo en práctica es lo que realmente cambia destinos. Y quién sabe, quizás la próxima gran transformación no comience justamente contigo.